Ya no soporto tener que alimentarte. ¿No ves que eres un estorbo? La frase de mi hijo Ricardo cayó sobre la mesa, con el mismo estruendo que el tenedor de plata que arrojó a su lado. El sonido metálico pareció cortar el aire tibio de la noche en Coyoacán. Un eco agudo que se clavó directamente en mis oídos y silenció todo lo demás. Me quedé inmóvil, con un trozo de aguacate a medio camino de la boca. El sabor, que hasta ese segundo era cremoso y familiar, se transformó en ceniza. Mis ojos, sin quererlo, se encontraron con los de Sofía, mi nuera. Ella no dijo nada, pero su leve sonrisa de suficiencia, el rápido desvío de su mirada hacia el plato como si no quisiera darle importancia, fue una segunda estocada. Ricardo me miraba con una furia fría, una impaciencia que yo conocía bien, pero que nunca se había manifestado con tanta crueldad. El mundo, en ese instante, se redujo a 3 personas en una mesa y a una herida que acababa de abrirse. Tragué. El bocado de comida bajó por mi garganta como una piedra afilada. Sentí un frío recorrer mi espalda, un hielo que nacía en la nuca y se extendía por cada una de mis vértebras, a pesar del calor de la sopa de tortilla que yo misma había preparado esa tarde. Mi mano, la que sostenía la cuchara, tembló apenas un instante, pero la apoyé con firmeza sobre el mantel antes de que alguien lo notara. Por fuera, era la imagen de la calma, la vieja Guadalupe que ya no se inmuta por nada, pero por dentro, una tormenta se desataba. Era un dolor físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Era la humillación, un veneno lento que comenzaba a esparcirse por mis venas, haciéndome sentir pequeña, invisible, una carga inútil sentada en la cabecera de mi propia mesa. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier grito, una atmósfera densa de desprecio. Mientras Ricardo y Sofía reanudaban su cena, hablando de un ascenso en el trabajo de él, mi mente se escapó de esa casa. Voló 40 años atrás, a mi pequeña fonda en Oaxaca, al olor del comal caliente y el humo de la leña. Me vi a mí misma, joven y fuerte, con las manos manchadas de masa, preparando tlacoyos sin descanso desde el amanecer. Recordé el calor sofocante, el sudor en mi frente, pero también la alegría de cada peso ganado, porque cada moneda era un ladrillo más en el futuro de mi Ricardo. Recordé sus manitas pequeñas buscando las mías, su boca manchada de agua de Jamaica, sus ojos brillantes cuando le prometí que él, nunca, tendría que trabajar bajo el sol como yo, que él sería un profesionista, un hombre importante en la gran ciudad de México. Y lo cumplí. Miré su rostro ahora, endurecido por la ambición, y me pregunté en qué momento se le olvidó el sabor de aquellos tlacoyos. Continué comiendo, o al menos simulando que lo hacía. Cada bocado era un acto de resistencia, un desafío silencioso a su desprecio. Observaba los detalles de la habitación como si los viera por primera vez. Los cuadros que compré en el mercado de La Lagunilla, la vitrina con la vajilla que heredé de mi madre, el piso de madera que yo misma pulía cada semana. Todo en esa casa hablaba de mí, de mi historia, de mis sacrificios. Sin embargo, en ese momento me sentía como una extraña, una inquilina tolerada a regañadientes. Sofía se quejaba del olor a rancho que según ella yo impregnaba en los muebles. Y Ricardo, mi Ricardo, ahora me veía como un obstáculo para su vida de lujos en Polanco, un ancla que lo ataba a un pasado que le avergonzaba. El estorbo. La palabra retumbaba en mi cabeza, una y otra vez, con cada masticada insípida. Finalmente la cena terminó. Me levanté con la lentitud que mis 76 años me imponían, pero con una dignidad que ellos nunca entenderían. Recogí mi plato, el de Ricardo y el de Sofía, como lo hacía cada noche. Sus ojos me siguieron, probablemente esperando una lágrima, un reproche, una escena de vieja argüendera. No les di esa satisfacción. Caminé hacia la cocina. Del agua a lavar los platos fue la única respuesta a la ofensa. Ellos no sabían que ese sonido no era de resignación, sino el comienzo de un plan. Esa noche, el agua no solo lavaba los restos de la cena, sino que también comenzaba a limpiar una vida de sumisión.
La piedra en mi pecho no había desaparecido, pero se estaba transformando. Se estaba convirtiendo en la primera piedra de una nueva construcción, un muro de respeto que yo misma levantaría. El estorbo iba a moverse, pero no como ellos esperaban. La puerta de mi cuarto se cerró sin hacer ruido, un portal que me separaba del resto de la casa, de la vida que había construido y que ahora se sentía ajena. No encendí la luz. La oscuridad era una vieja amiga, una manta que no juzga. Mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron hasta la ventana que da a la calle de Higuera. Afuera, la noche de Coyoacán era serena, salpicada por la luz amarilla de los faroles que bañaban las copas de los fresnos. El mundo seguía su curso, ajeno a la pequeña guerra que se libraba en mi corazón. Apoyé las manos en el alféizar de madera fría y sentí la rugosidad de la pintura vieja bajo mis palmas. Era una sensación familiar, un ancla en medio de la marea de emociones que me ahogaba. Respiré hondo, tratando de inhalar la paz de la noche, pero el aire solo parecía traer consigo el eco de esa palabra, estorbo. En el reflejo del cristal vi mi propio rostro, surcado por las arrugas de 76 años de vida. Vi el cansancio en mis ojos, la comisura de mis labios vencida hacia abajo. Por un instante, me vi como seguramente me veían ellos, una anciana frágil, una sombra del pasado que se niega a desaparecer. Pero entonces bajé la vista hacia mis manos, las mismas que descansaban sobre el alféizar. Vi los nudillos engrosados por la artritis, las manchas de la edad, pero también vi la fuerza que aún residía en ellas. Esas manos habían amasado miles de tlacoyos, habían cargado canastas pesadas, habían sostenido la frente febril de mi hijo, habían firmado los papeles que nos dieron este techo. Esas manos no eran las de un estorbo, eran las manos de una constructora, de una matriarca. Y en esa contradicción, entre la imagen frágil del reflejo y la historia grabada en mi piel, algo comenzó a cambiar. El dolor agudo de la humillación, esa piedra en el pecho, comenzó a transformarse. Ya no era solo una herida abierta, sangrante. Se estaba enfriando, solidificando, convirtiéndose en una especie de peso muerto, una carga de tristeza profunda y lúcida. La palabra estorbo dejó de ser un simple insulto para convertirse en una pregunta que resonaba en el silencio de mi habitación. ¿Cómo puede una madre ser un estorbo en la vida que ella misma dio? ¿Cómo puede el origen de todo ser considerado un obstáculo? La injusticia de la situación se desplegó ante mí con una claridad brutal, despojada de la maraña de emociones del momento. Vi años de pequeños desprecios, de miradas impacientes, de silencios condescendientes, y entendí que lo de esta noche no fue un exabrupto, sino la revelación final de una verdad que yo me había negado a ver. Mi mente, entonces, se soltó de las amarras del presente y navegó hacia el pasado. Me vi de nuevo en mi puesto de Oaxaca, el corazón del mundo para mí, el aroma del cilantro fresco, el vapor del champurrado en las mañanas frías, las risas de mis comadres. Allí, yo no era Guadalupe, la madre de Ricardo. Yo era Doña Lupe, la de los mejores tlacoyos de la región. La gente me saludaba con respeto, buscaban mi consejo, me pagaban con gratitud. Mi trabajo era duro, agotador, pero me confería un lugar en el mundo, una dignidad que nadie se atrevía a cuestionar. Era un reino humilde, hecho de masa y de fuego, pero era mío. Un reino donde mi valor no se medía por lo que otros pensaban de mí, sino por el sabor de mi sazón y la fuerza de mi voluntad. Recordé a Ricardo de niño, con las rodillas raspadas y los ojos llenos de lágrimas, corriendo a mis brazos en busca de consuelo. Una noche tuvo una fiebre tan alta que deliraba. Pasé la noche entera a su lado, sin pegar ojo, cambiándole los paños de agua fría en la frente, rezando a todos los santos que conocía. Sentía su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos y le juré al cielo que daría mi vida por él, que haría cualquier cosa para que nunca le faltara nada. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el calor de su piel infantil contra la mía. ¿Dónde quedó ese niño que se aferraba a mí como si yo fuera su único refugio?
¿En qué momento su admiración se convirtió en vergüenza y su dependencia en desprecio? El contraste era una herida más profunda que el insulto mismo. Luego vino a mi memoria el día más difícil y esperanzador de mi vida. La decisión de vender el pequeño terreno que mis padres me habían dejado en el pueblo. Era lo único de valor material que tenía. Un pedazo de mi propia historia, de mis raíces. Pero Ricardo había sido aceptado en la UNAM, en la Ciudad de México, y yo sabía que esa era su única oportunidad de escapar de una vida de pobreza. No lo dudé ni un segundo. El dinero de esa venta pagó su primer año de matrícula, su pequeño cuarto de estudiante, sus libros. Fue como arrancar una parte de mi alma para plantarla en su futuro. Sentí el dolor de la pérdida, pero la esperanza era mucho más grande. Le estaba dando las alas que yo nunca tuve, y eso era todo lo que importaba. Con el tiempo y mucho esfuerzo, logré ahorrar lo suficiente para venir a la capital y estar cerca de él. Fue entonces cuando encontré esta casa en Coyoacán. Estaba descuidada, pero vi su potencial. Recuerdo caminar por sus habitaciones vacías, el eco de mis pasos resonando en las paredes desnudas. Imaginé a Ricardo viviendo aquí, ya convertido en un profesionista, formando su propia familia. Esta casa no era un lujo para mí, era la culminación de mi promesa, el símbolo de que todo el sacrificio había valido la pena. La compré con el sudor de mi frente, cada ladrillo pagado con la venta, de miles de tlacoyos y aguas frescas. La puse a mi nombre, porque era mi sueño, mi esfuerzo, mi patrimonio. Era el nido que yo construí para mi aguilucho. El día de su graduación, el orgullo casi no me cabía en el pecho. Al verlo con su toga y birrete, sentí que yo también me estaba graduando. Me abrazó frente a todos y me dijo al oído: «Gracias, mamá. Ahora me toca a mí cuidarte. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Lloré de felicidad, creyendo ciegamente en sus palabras. Trajo a Sofía por primera vez, una joven que sonreía mucho pero cuyos ojos me medían con frialdad. Le creí cuando se mudaron conmigo temporalmente, después de casarse. Creí que su promesa era sincera, sin darme cuenta de que, para él, yo ya había cumplido mi propósito. Era la escalera que él había usado para subir, y ahora que estaba arriba, la escalera se había vuelto un estorbo. Un recuerdo particularmente doloroso emergió de las sombras, el de mi hija, Elena, que se fue de este mundo, demasiado pronto por una enfermedad. Ella era diferente. Aún casada y con su propia vida, siempre encontraba un momento para mí. Me llamaba solo para saber cómo estaba. Me traía mi pan dulce favorito. Y su hijo, mi nieto Mateo, me miraba con una adoración que era el reflejo del amor de su madre. Elena nunca me vio como una carga, sino como su fuente de fortaleza. Su recuerdo me trajo una nueva ola de tristeza, pero también de claridad. El amor y el respeto no son una obligación, son un legado. Y Ricardo había roto esa cadena, pero Mateo, mi nieto, todavía la mantenía viva. Las memorias se disiparon como el humo, dejándome de nuevo en la penumbra de mi cuarto, frente a mi reflejo, pero ya no veía a una anciana derrotada. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba acompañada por una llama que comenzaba a arder en el fondo de mi ser. No era una llama de odio ni de venganza, sino una de dignidad. Era el despertar silencioso de la mujer que fui, la dueña de la fonda, la que nunca se dejó vencer por la adversidad. Entendí que permitir esta humillación no solo era una falta de respeto hacia mí misma, sino una traición a la memoria de mi trabajo, de mis padres, de mi hija. Debía actuar. Le debía esa fortaleza a la joven que amasaba tlacoyos bajo el sol de Oaxaca. La idea, al principio, fue solo un susurro en mi mente, una posibilidad tan remota que parecía una locura. La casa. Mi casa. Recordé la carpeta de cuero viejo donde guardaba los documentos importantes, en el fondo de mi ropero. La escritura. Ese papel amarillento que era mucho más que un simple documento legal. Era la prueba tangible de mi vida, de mi poder, de mi independencia. Por primera vez en muchos años, pensé en ese documento no como un tesoro del pasado,
sino como una herramienta para el futuro. Un futuro que, de repente, sentí la necesidad imperiosa de reclamar como mío. Y entonces, las propias palabras de mi hijo se convirtieron en la clave. Un estorbo no necesita un techo tan grande. Me dije a mí misma, en un murmullo que solo yo pude escuchar. La frase que había sido un arma para herirme, ahora se transformaba en mi justificación, en mi estandarte. Era una lógica impecable, una consecuencia directa de sus propias acciones. Si yo era una carga en mi propia casa, entonces la solución era simple: dejar de tener una casa tan grande. La idea ya no parecía una locura. Se sentía como el único camino posible, un acto de justicia poética dictado por el destino. El miedo que podría haber sentido ante una decisión tan monumental simplemente no apareció. En su lugar, sentí una calma extraña, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Mi mente, que momentos antes era un torbellino de dolor, ahora trabajaba con una precisión fría. Pensé en el licenciado Morales, un viejo abogado de mi pueblo que se había mudado a la ciudad hacía años. Un hombre recto, de confianza, como decíamos en Oaxaca. No lo había visto en una década, pero sabía que él entendería. Él no vería a una anciana, senil. Vería a doña Lupe, una mujer que sabía lo que quería. El primer paso de mi plan estaba claro. Mi pensamiento voló entonces hacia mi nieto, Mateo. Estaba a punto de entrar a la universidad y se preocupaba por los costos. El amor incondicional que él me profesaba, tan puro y desinteresado, se convirtió en mi faro. Mi decisión ya no era solo sobre recuperar mi dignidad, era sobre proteger y nutrir el único lazo familiar que me quedaba intacto. Era sobre redirigir mi legado, mi patrimonio, quien verdaderamente lo merecía y lo valoraba. Quería asegurarme de que el futuro de Mateo no dependiera de la caridad de un padre ausente, sino del amor sólido y tangible de su abuela. Esto le daba a mi plan un propósito más elevado, una razón que trascendía mi propio dolor. Me alejé de la ventana y, al pasar por el espejo del ropero, me detuve. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hacía una hora. Mis ojos, aunque todavía tristes, tenían un brillo nuevo, una chispa de determinación. Mi espalda se sentía un poco más recta. El despertar había concluido. La certeza de mi camino era absoluta, como si una voz interior, la voz de todas las mujeres fuertes de mi linaje, me estuviera guiando. Mañana no sería un día más de soportar en silencio. Mañana sería el día en que Guadalupe, la de la fonda, la madre, la abuela, la dueña, comenzaría a actuar. Esa noche me acosté en mi cama, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso y la solidez de la casa a mi alrededor. Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento en los árboles del patio, cada sonido familiar, me recordaba que yo era la dueña de ese espacio, la soberana de ese pequeño reino. No era una invitada, no era una carga, no era un estorbo. Era la raíz que sostenía todo el árbol, aunque la rama más alta y frondosa lo hubiera olvidado. Y una raíz, cuando es necesario, puede decidir hacia dónde crecer y qué ramas nutrir. Con esa idea en mente, cerré los ojos, no para dormir, sino para planear el amanecer. La paz que sentí fue profunda y poderosa. La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol, como siempre. El ritual de cada día era mi armadura. Preparé el café de olla, dejando que el aroma a canela y piloncillo inundara la cocina. Ricardo bajó primero, con el nudo de la corbata a medio hacer y la prisa de siempre en la mirada. Evitó mis ojos, tomó una taza de café sin dar los buenos días y se sentó a leer el periódico en su tableta. Sofía apareció, después, envuelta en una bata de seda, y me dedicó una mirada que era una mezcla de lástima y fastidio. «Ay, Guadalupe, sigues usando ese aceite para cocinar. Toda la casa huele a fonda», dijo arrugando la nariz. Yo solo asentí lentamente, sirviéndole su jugo de naranja sin decir una palabra. Mi calma parecía desconcertarlos, pero la confundieron con la resignación de la vejez. No sabían que mi silencio ya no era de sumisión, sino de estrategia. En cuanto la puerta principal se cerró tras
Ellos, llevándose su prisa y su desdén, la casa pareció respirar aliviada. Y yo también. Fui a mi ropero y saqué el rebozo de Santa María, el que usaba para las ocasiones especiales. Con cuidado, coloqué la carpeta de cuero con la escritura dentro de mi bolso de mandado, junto a mi monedero. Al salir a la calle, el sol de la mañana me recibió con una calidez que se sentía como una bendición. Caminé por las calles empedradas de mi barrio, las bugambilias desbordándose de las paredes, y por primera vez en años no me sentí como un fantasma del pasado, sino como una mujer con un destino que cumplir. Cada paso era firme, decidido. Iba camino al centro, a encontrar al licenciado Morales. Hoy no era la madre de Ricardo, era Guadalupe Montoya, a punto de reclamar lo que era suyo. El edificio donde el licenciado Morales tenía su despacho era viejo, con un elevador de rejas que rechinaba como un alma en pena. Su oficina era pequeña, atiborrada de libros y expedientes, y olía a papel, antiguo y a café recién hecho, un aroma que me transportó a lugares seguros de mi memoria. Cuando levantó la vista y me vio en el umbral de su puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina, seguida de una sonrisa amable. «Doña Lupe, qué milagro verla por acá. Siéntese, por favor». Me llamó por mi nombre, el de antes, el de Oaxaca. En ese instante, sentí como una parte de mi vieja identidad, la que había quedado sepultada bajo años de humillaciones, resurgía con una fuerza inesperada. Él no veía un estorbo, veía a la mujer que recordaba, y eso me dio la fuerza para empezar. Me senté frente a su escritorio de madera oscura, puse mi bolso sobre las rodillas y fui directo al grano. No me quejé de mi hijo, no derramé una sola lágrima. Le expliqué con voz serena y clara que había tomado la decisión de vender mi casa en Coyoacán y que necesitaba su ayuda para asegurarme de que todo se hiciera correctamente y según mis deseos. Saqué la carpeta y le entregué la escritura. Mientras él la leía con sus gafas de media luna en la punta de la nariz, yo mantenía la espalda recta, las manos quietas. El licenciado Morales era un hombre que conocía el valor de las palabras, pero también el de los silencios. Y en mi silencio, él no leyó debilidad, sino una resolución inquebrantable. Pude verlo en la manera en que levantó la vista y me miró por encima de sus lentes, con un nuevo nivel de respeto. Tras revisar el documento minuciosamente, asintió despacio. «Doña Lupe, esta escritura es tan sólida como una roca. La casa es más suya que su propio nombre, y puede hacer con ella exactamente lo que le plazca. Nadie puede oponerse a su voluntad», afirmó, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Eran la confirmación legal de lo que mi corazón ya sabía. Todo el poder siempre había estado en mis manos. Yo solo lo había olvidado, o más bien, me lo habían hecho olvidar. Sentí una oleada de poder, una sensación que no experimentaba desde que manejaba mi fonda, decidiendo precios, contratando ayudantes y siendo la única autoridad de mi pequeño universo. Ese poder no se había ido, solo estaba dormido y acababa de despertar. Mientras el abogado redactaba unos documentos preliminares, mi mente se sumergió en una profunda reflexión sobre la maternidad. Nos enseñan que ser madre es un sinónimo de sacrificio infinito, de darlo todo, sin esperar nada a cambio. Y yo lo había cumplido al pie de la letra. Pero, ¿dónde está la línea? ¿En qué momento el sacrificio se convierte en una lenta autodestrucción? Comprendí entonces que la verdadera maternidad no solo consiste en dar alas para volar, sino también en enseñar el valor del nido. Y a veces, la única forma de enseñar esa lección es retirando el nido cuando se da por sentado. No era un acto de crueldad, sino el acto final de amor de una madre, enseñar una lección de vida, por más dura que fuera. Antes de irme, le di mi última instrucción al licenciado Morales, la más importante para mí. Quiero que una parte del dinero de la venta se ponga en un fideicomiso para la educación de mi nieto, Mateo. Le dije, que no le falte nada para sus estudios, que llegue a ser todo lo que su talento le permita. Este acto no era para herir a Ricardo, sino para construir algo nuevo y bueno
a partir de las ruinas de mi decepción. Era mi manera de asegurarme de que el legado de mi familia, el que se basa en el amor y el respeto, continuara a través del único que había demostrado merecerlo. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 20 años, como si me hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Al día siguiente, la vida siguió su curso con una normalidad casi teatral. Durante el desayuno, Sofía, mientras revisaba su teléfono, soltó un comentario que fue como un regalo para mi resolución. «Ricardo, mi amor, ya es hora de que hables en serio con tu mamá. Imagínate este caserón remodelado, o mejor, vendido para comprar nuestro depa en Polanco. Ya va siendo hora, ¿no crees?» Ricardo solo emitió un gruñido de asentimiento, demasiado ocupado en su propia importancia. Escuché cada palabra desde la cocina, y lejos de dolerme, sentí una gratitud perversa. Ellos mismos me estaban dando la razón, eliminando cualquier atisbo de duda que pudiera albergar mi corazón. Estaban tan ciegos en su codicia que no veían el abismo que se abría bajo sus pies. Esa misma tarde, siguiendo la recomendación del abogado, visité una de las inmobiliarias más reconocidas de la zona. Al principio, la joven recepcionista me miró con esa condescendencia reservada para los ancianos, como si me hubiera perdido buscando la panadería. Pero mi actitud cambió la suya. Hablé con una calma y una autoridad que la descolocaron. Presenté una copia de mis documentos y solicité hablar con el mejor agente. Cuando me senté con el corredor, un hombre de traje impecable y sonrisa profesional, le expliqué mis condiciones. Quería una venta rápida, discreta y al mejor precio posible. Demostré conocer el valor de los inmuebles en la zona, una astucia aprendida en años de negociar el precio del maíz y el jitomate en el mercado. El hombre borró su sonrisa ensayada y empezó a tomarme en serio. La firma del contrato de exclusividad con la inmobiliaria fue otro paso tangible hacia mi liberación. El agente me aseguró que, por el valor y la ubicación de la propiedad, no tardarían en encontrar compradores serios. Mientras firmaba con el pulso firme, reflexioné sobre la idea del valor. Para Ricardo y Sofía, el valor de la casa estaba en su precio, en su potencial para ser convertida en dinero y estatus. Para mí, su valor residía en las paredes que habían albergado las risas de mi hija, en el patio donde mi nieto aprendió a caminar, en la cocina que había sido el corazón de mi familia. Estaba vendiendo un inmueble, sí, pero lo que realmente estaba poniendo en liquidación era un sueño fallido, para dar paso a uno nuevo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por fuera, yo era la misma Guadalupe de siempre, preparando la comida, regando mis geranios, barriendo el patio. Mi rutina era mi escondite perfecto. Por dentro, sin embargo, yo era una estratega en plena operación. Ricardo y Sofía, completamente absortos en sus vidas superficiales, no notaron nada. Mi silencio, que antes era una herida, ahora era un arma. Lo interpretaban como mi derrota final, la aceptación de mi lugar como un mueble viejo y sin voz. No tenían idea de que, en realidad, era la calma que precede a la tormenta, la quietud del cazador que espera el momento justo para actuar. Su ignorancia era mi mejor cómplice. La primera visita de unos posibles compradores ocurrió un martes por la tarde. El agente fue, tal como le pedí, sumamente discreto. Yo me encerré en mi cuarto, escuchando los pasos de extraños recorriendo los espacios de mi vida. Fue una sensación agridulce. Cada eco en el pasillo era un recuerdo que se despedía. Ricardo haciendo sus tareas en la mesa del comedor, Elena riendo en la sala, Mateo jugando con sus carritos en el piso de madera. Sentí una punzada de nostalgia, pero no de arrepentimiento. Estaba podando un árbol para salvar la raíz. Estaba dejando ir un pasado doloroso para poder abrazar un futuro de paz. Esa misma noche, recibí la llamada que se convirtió en mi ancla definitiva. Era Mateo. Su voz, siempre tan cálida y llena de un cariño genuino, era un bálsamo. No me llamó para pedirme nada, solo para saber cómo había estado mi día y para contarme con entusiasmo sobre un libro de historia de México que estaba leyendo.
¿Sabías, abue, que los cimientos de muchas casas en Coyoacán son de piedra volcánica del Xitle? Me dijo. Hablamos por casi media hora, y en su voz no había ni una pizca de lástima o impaciencia, solo amor puro. Cuando colgué, cualquier sombra de duda se había disipado. Sabía, con cada fibra de mi ser, que estaba haciendo lo correcto. Estaba luchando por él, por el futuro que él representaba. La confirmación de mis sospechas sobre los planes de mi hijo llegó 2 días después, de la manera más burda posible. Ricardo se sentó conmigo en la sala, algo que no hacía en años, y adoptó un tono falsamente preocupado. «Oye, mamá», comenzó, «he estado pensando mucho en ti, en tu salud. Para evitarte problemas y trámites en el futuro, creo que lo mejor sería que pongas la casa a mi nombre. Es solo para facilitar las cosas, por si te enfermas o algo. Es por tu bien». La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Lo miré fijamente a los ojos. Contuve la respuesta que ardía en mi garganta, y simplemente dije con una serenidad glacial: «Lo pensaré, mijo». Él sonrió, satisfecho, sin captar la ironía ni el abismo de significado que se escondía en mis simples palabras. Una semana después de mi visita a la inmobiliaria, el agente me llamó. «Doña Lupe, tengo excelentes noticias. Tenemos una oferta muy seria, por encima del precio que pedía. Es de una familia joven, un doctor y su esposa, que se enamoraron de la casa. Están listos para firmar cuando usted diga». Al colgar el teléfono, sentí que el destino me estaba sonriendo. No era una corporación sin rostro, sino una nueva familia la que llenaría estos muros con sus propias historias. Me pareció una sucesión digna, un nuevo comienzo para la casa y para mí. La noticia no me trajo euforia, sino una profunda sensación de que las piezas del universo, por fin, se estaban acomodando en el lugar correcto. Al día siguiente fui al banco. Fue otro de esos pequeños actos de valentía que conformaron mi revolución silenciosa. Con la ayuda de un joven empleado muy amable, abrí una nueva cuenta a mi nombre. Deposité mis pocos ahorros en ella, un gesto simbólico para inaugurar mi independencia financiera. Luego, con los documentos que me había preparado el licenciado Morales, dejé todo listo para la transferencia del dinero de la venta y para la creación del fideicomiso de Mateo. Estaba desmantelando metódicamente la estructura de mi vida anterior para construir una nueva, basada en principios diferentes. No en la obligación, sino en el merecimiento. Todo estaba listo. El contrato de compra-venta estaba preparado, esperando mi firma final. Había sido una semana de una actividad febril, oculta tras el velo de la rutina doméstica. Esa noche me senté en la cocina, mi lugar favorito de la casa, con una taza humeante de café de olla entre las manos. La casa estaba en silencio. Ricardo y Sofía habían salido a una cena de trabajo. En esa quietud no había miedo, solo una calma expectante, la misma que sentía en Oaxaca cuando el cielo se oscurecía, anunciando una tormenta de verano. Sabía que la confrontación era inevitable y que llegaría pronto. Pero yo ya no era la víctima temblorosa. Era la dueña de la casa, la dueña de mi vida, y estaba lista para reclamar lo que era mío. El día señalado llegó con una quietud inusual, como si el mundo contuviera la respiración junto conmigo. La llamada del licenciado Morales fue breve y concisa. La familia que compraba la casa estaba en la notaría firmando los últimos papeles. El dinero, el fruto de toda una vida de trabajo, estaría en mi nueva cuenta bancaria antes del mediodía. Colgué el teléfono y me dirigí a la cocina. Mis movimientos eran deliberados, casi ceremoniales. Puse a cocer unos frijoles, piqué cebolla y cilantro. El aroma familiar de la comida era mi ancla en la tierra, el último acto de una rutina que estaba a punto de romperse para siempre. No sentía nervios, sino una extraña serenidad, la calma del soldado que ha hecho las paces con su misión y solo espera la hora de la batalla. Llegaron al final de la tarde, más temprano de lo habitual. Escuché el coche en la entrada, las llaves en la cerradura. Ricardo entró primero, con la arrogancia de quien se siente dueño y señor de todo lo que pisa. Sofía venía detrás,
quejándose del tráfico, pero sus voces se cortaron de golpe al entrar en la sala. Allí, de pie junto a la ventana, se encontraba el agente inmobiliario, conversando en voz baja con la joven pareja que había comprado la casa. Sostenían una cinta métrica, discutiendo la ubicación de un sofá. La escena era tan doméstica, tan natural, que por un instante pareció un sueño. Pero la realidad estalló un segundo después, con la furia de mi hijo. ¿Se puede saber qué diablos hacen ustedes en mi casa? La voz de Ricardo fue un trueno que hizo vibrar los cristales de la vitrina. No se dirigió a la gente, sino directamente a la pareja, que lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Su rostro estaba congestionado por la rabia, su cuerpo tenso como un resorte, a punto de estallar. Se sentía invadido, violado en su santuario, sin entender que él nunca había sido más que un invitado en ese lugar. «Largo de aquí ahora mismo. Esto es propiedad privada», gritó, avanzando hacia ellos. El agente, un hombre profesional, se interpuso con calma, intentando explicar la situación, pero Ricardo no lo escuchaba. Estaba ciego de una ira que nacía de su propia y equivocada certeza de poder. Dejó a la gente lidiando con la confundida pareja y entró como un huracán en la cocina, donde yo lo esperaba, sentada a la mesa, con mi taza de café de olla entre las manos. Sofía venía pisándole los talones, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¿Qué demonios significa esto, mamá? ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Cómo metes a extraños en la casa?» Sus gritos rebotaban en los azulejos, pero no lograron perturbar la quietud que me envolvía. Levanté la vista del vapor que salía de mi taza y lo miré. Lo miré de verdad, quizás por primera vez en años. No como a mi hijo, sino como al hombre en que se había convertido. Un hombre lleno de una furia vacía. Tomé un sorbo de café, lento, deliberado. El pequeño gesto pareció enfurecerlo aún más. El silencio que mantuve fue mi respuesta más poderosa, un muro contra el que sus insultos se estrellaban sin causar efecto. Pude ver la confusión en sus ojos, la lucha por entender por qué su ira no me afectaba, por qué no me encogía de miedo como siempre. Esperaba lágrimas, súplicas, una disculpa, pero no encontró nada de eso. Solo encontró a su madre, mirándolo con una serenidad que rayaba en la piedad. Dejó de gritar, y en el silencio que se instaló, su respiración agitada era el único sonido que rompía la tensión. La balanza de poder, en ese preciso instante, comenzó a inclinarse. Entonces, con un movimiento suave, empujé los 2 documentos que descansaban sobre la mesa hacia él. La escritura original de la casa, con su papel amarillento y sus sellos oficiales, y el contrato de compra-venta recién firmado con la inmobiliaria. Se deslizaron sobre la madera pulida y se detuvieron justo frente a él. No hicieron ruido, pero su impacto fue el de una explosión. Ricardo bajó la vista hacia los papeles, frunciendo el ceño, sin comprender todavía la magnitud de lo que estaba viendo. «Mira, mijo», le dije, y mi voz sonó firme, clara, sin un solo temblor. Era la voz de doña Lupe, la de la fonda, la que no necesitaba gritar para ser escuchada. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez fueron el reflejo de los míos, y pronuncié las palabras que había ensayado en mi corazón durante una semana. «Un estorbo no necesita un techo tan grande, Ricardo». Dejé que la frase flotara en el aire por un segundo, viéndola golpear su conciencia. «Y como ya no soportas la idea de tener que alimentarme en mi propia casa, tomé la decisión de venderla». El tiempo pareció detenerse. Su rostro, antes rojo de ira, comenzó a perder todo su color, volviéndose de un blanco ceniciento. La incredulidad se apoderó de sus facciones, transformando su furia en una máscara de puro shock. Y para que no quedara ninguna duda, para cerrar cualquier puerta a la negociación o al chantaje emocional, añadí el golpe de gracia. Mi voz seguía siendo un susurro sereno, pero cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia. La venta se cerró oficialmente esta mañana. La casa ya no nos pertenece. Hice una pausa y lo miré. Luego a Sofía, que se había quedado helada en el umbral.
Tienen 30 días para desocupar y buscar otro lugar donde vivir. No era una sugerencia. No era una amenaza. Era una sentencia. Una orden de desalojo dictada no por un juez, sino por la mujer a la que habían considerado insignificante. Ricardo parpadeó, como si despertara de una pesadilla. Una risa corta y amarga escapó de sus labios. Un sonido hueco, de pura negación. No, esto es una broma. Una broma de muy mal gusto, mamá, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero al ver la seriedad inmutable en mi rostro, su negación comenzó a resquebrajarse. Miró los papeles de nuevo, como si esperara que se desvanecieran. Sus manos temblaron al intentar alcanzarlos. El hombre que minutos antes era un volcán de rabia, ahora era solo un niño asustado, enfrentándose a una verdad demasiado monstruosa para poder asimilarla. Sofía, saliendo de su parálisis, se abalanzó sobre la mesa y arrebató los documentos. Sus ojos, afilados y prácticos, recorrieron las cláusulas del contrato de venta, la cifra, las firmas. Su rostro pasó de la incredulidad al pánico más absoluto. La vi palidecer, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Su mundo de apariencias, su sueño de un apartamento en Polanco, todo su futuro construido sobre la base de esta casa, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Haz algo!», chilló, su voz subiendo varias octavas. «Dile a tu madre que detenga esta locura». «No puede hacernos esto». La desesperación de su esposa pareció sacar a Ricardo de su estupor. El shock se convirtió en una furia impotente, la de un animal acorralado. Me señaló con un dedo tembloroso. «Tú no puedes hacernos esto. No tienes el derecho», gritó, su voz quebrándose. «Yo crecí en esta casa. Es mi casa». La palabra «mí» salió de su boca con una convicción tan arraigada que resultaba patética. Se había creído su propia mentira durante tanto tiempo que era incapaz de distinguir la realidad. Seguía viéndome como un accesorio de su vida, no como la arquitecta de la misma. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis años, pero también la ligereza de mi nueva libertad. Lo miré por última vez, ya no con serenidad, sino con una lástima infinita. «No, Ricardo», le dije, y mi voz fue tan cortante como el vidrio. «Nunca lo fue. Siempre fue mi casa. Y tú solo eras un invitado que, con el tiempo, olvidó sus modales y su lugar». Cada palabra fue medida, precisa, diseñada para desmantelar la última de sus ilusiones. No había nada más que decir. Mi caso estaba cerrado. La justicia, a mi manera, había sido servida. El impacto de mis últimas palabras fue total. Ricardo se desplomó en la silla que yo acababa de dejar vacía, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se llevó las manos a la cabeza, en un gesto de desesperación absoluta. El gerente exitoso, el hombre obsesionado con el estatus, había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un hombre quebrado, enfrentando la ruina de todo lo que había construido sobre cimientos de ingratitud y soberbia. Sofía sollozaba a su lado. No por mí, no por él, sino por el estatus y la comodidad que acababa de perder. Eran dos náufragos en una tormenta que ellos mismos habían provocado. Di media vuelta y caminé hacia la salida de la cocina. No miré hacia atrás. No quería ver sus rostros descompuestos por la desesperación. No me producía alegría, pero tampoco sentía culpa. Solo una inmensa, abrumadora sensación de paz, como quien arranca una mala hierba de raíz para salvar al jardín. Dejé sobre la mesa los papeles que certificaban su caída y mi renacimiento. El poder en esa casa había sido invertido de forma definitiva, y al cruzar el umbral, dejando atrás el silencio de su derrota, supe que no solo estaba saliendo de la cocina, estaba entrando, por fin, en la tranquilidad del resto de mi vida. Los 30 días que siguieron a la revelación transcurrieron bajo una atmósfera densa e irrespirable. La casa, que una vez fue mi orgullo, se convirtió en un purgatorio silencioso. Yo me movía por ella como una extraña, empacando mis pocas pertenencias en cajas de cartón. Mi ropa, algunos libros viejos, las fotografías que eran el mapa de mi vida y un par de ollas de barro que me habían acompañado desde Oaxaca. Lo hacía con una calma metódica,
un ritual de desprendimiento. Cada objeto que guardaba era un recuerdo que decidía conservar, y cada cosa que dejaba atrás era un peso del que me liberaba. No había prisa en mis movimientos, solo la certeza de que estaba cerrando un capítulo largo y doloroso para poder empezar a escribir el siguiente. Ricardo y Sofía, por su parte, vivían en un estado de pánico frenético. Sus días se llenaron de discusiones en voz baja, de portazos a deshoras y de un resentimiento que se podía palpar en el aire. Las culpas volaban de un lado a otro como aves de rapiña. Escuché a Sofía, una noche, sisearle a Ricardo. «Todo esto es tu culpa, por no saber controlar a tu madre, por ser un débil». Él, que había perdido toda su soberbia, apenas respondía. Lo veía deambular por la casa como un fantasma, con la mirada perdida, marcando números de teléfono que nadie parecía contestar. Su mundo de contactos influyentes y amigos aduladores se había desvanecido en el momento en que la noticia de su inminente caída comenzó a filtrarse. Estaban solos, atrapados en la jaula de oro que ahora se les venía encima. Una tarde, mientras yo sellaba mi última caja, Ricardo se acercó a mí. Era un intento final, patético. No hubo una disculpa, ni un atisbo de arrepentimiento. Solo un lamento egoísta. «Mamá, por favor, no sigas con esto. Me vas a destruir la vida, mi carrera, todo por lo que he trabajado». Sus palabras ya no me herían. Lo escuché con una calma distante, como se escucha la lluvia caer. Cuando terminó, simplemente lo miré a los ojos y le dije la verdad que tanto se negaba a ver. «Tú te destruiste solo, mijo. Hace mucho tiempo. Yo no hice más que ponerte un espejo enfrente para que por fin te dieras cuenta». Se quedó sin palabras, porque en el fondo de su alma sabía que yo tenía razón. El día de la mudanza llegó, y el contraste fue un retrato perfecto de nuestras vidas. Un enorme camión de mudanzas se estacionó frente a la casa para llevarse sus muebles de diseño, sus aparatos electrónicos, su ropa de marca, toda la parafernalia de una vida de apariencias. Ocupaba casi toda la calle. Unos minutos después, llegó el pequeño taxi que yo había pedido. El conductor me ayudó a subir mis 2 maletas y mi única caja, que contenía mis fotografías y mis libros de cocina. Miré la gran casa por última vez, no con tristeza, sino con una sensación de lejanía, como si viera una escena de una película antigua. No esperé a que se fueran. Le di la dirección de mi nuevo hogar al taxista y partimos, dejando atrás el caos de su desmantelamiento. Mi nuevo apartamento estaba en una colonia tranquila, no tan lujosa como Coyoacán, pero llena de vida y de gente amable. Era pequeño, con apenas una recámara, una salita y una cocina que se abría a un balcón lleno de sol. Cuando el taxista se fue y cerré la puerta principal, el silencio que me recibió fue diferente. No era el silencio tenso y pesado de la vieja casa, sino un silencio lleno de paz y de posibilidades. Respiré hondo, y por primera vez en décadas, sentí que el aire que llenaba mis pulmones era completamente mío. Me senté en el suelo, en medio de la habitación vacía, y lloré. Eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que se sentía como un renacimiento. Lo que dejé atrás no fue solo una propiedad valiosa. Dejé atrás años de sentirme invisible, de ser tratada como un mueble que respira. Dejé la obligación de cocinar para paladares desagradecidos, de limpiar para ojos que no valoraban mi esfuerzo. Dejé la amarga sensación de pedir permiso en mi propio hogar. Al mirar las paredes vacías de mi nuevo refugio, no sentí una victoria sobre mi hijo. No había alegría en su ruina. Lo que sentía era una profunda sensación de limpieza, como el cuerpo que se recupera de una larga y agotadora enfermedad. Estaba sanando. Estaba empezando a vivir de nuevo, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, era una página en blanco que solo yo podía escribir. Los primeros días los dediqué a hacer de ese pequeño espacio un verdadero hogar. Desempaqué mis tesoros con un cuidado amoroso. Coloqué la fotografía de mi hija Elena en la mesita de noche, donde pudiera ver su sonrisa al despertar. Puse mi vieja olla de barro de Oaxaca en el centro de la mesa de la cocina, no como un utensilio,
sino como una escultura, un recordatorio de mis raíces y de mi fuerza. Organicé mis pocos libros en un estante y pegué las fotos de Mateo en la puerta del refrigerador. Poco a poco, con cada pequeño gesto, las paredes anónimas comenzaron a impregnarse de mi esencia, a contar mi historia. Este lugar no era una casa, era un santuario. El acto más revolucionario de mi nueva vida fue volver a cocinar por placer. Ya no era una obligación, sino una celebración. Fui al mercado y compré los ingredientes para preparar un mole negro, una receta de mi abuela que no hacía en años porque a Sofía le parecía muy pesada. El aroma especiado y complejo inundó mi pequeño apartamento, un perfume de libertad y de autoindulgencia. Comí lentamente, saboreando cada bocado, sentada en mi balcón, mirando las macetas con geranios y hierbabuena que acababa de comprar. Era un banquete, sencillo, pero para mí fue el festín más lujoso de mi vida, porque lo había preparado solo para mí, para honrarme a mí misma. Descubrí también el placer olvidado de las horas vacías, sin una casa enorme que limpiar, sin comidas que preparar para otros. El tiempo se expandió ante mí como un regalo inesperado. Comencé a leer. Leí novelas que me transportaban a otros mundos, biografías de mujeres fuertes, libros de historia que me recordaban la resiliencia del espíritu humano. Me sentaba en mi sillón favorito junto a la ventana y leía durante horas, con la única interrupción de levantarme para prepararme una taza de té. En esos momentos de quietud, sentía cómo las heridas de mi alma comenzaban a cicatrizar, cómo la paz se instalaba en mi corazón de manera permanente. La visita de Mateo fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Cuando entró en el apartamento, sus ojos se iluminaron. No vio un lugar pequeño o menos lujoso. Vio la paz en mi rostro, la luz en mis ojos. Abue, este lugar es increíble. Se siente como tú, me dijo, y me dio un abrazo tan fuerte que me recompuso todas las piezas rotas. Pasamos la tarde entera cocinando juntos unas enchiladas, riendo y conversando. Le conté de mis planes, de mis nuevas amigas del centro comunitario, de los libros que estaba leyendo. Y él me contó de sus sueños, de sus clases, de la chica que le gustaba. Éramos familia, en el sentido más puro de la palabra. Fue en esa tarde que le conté sobre el fideicomiso para su educación. Al principio no entendió, pero cuando le expliqué que el dinero de la venta de la casa aseguraría su futuro universitario, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de codicia, sino de una gratitud abrumadora. «Abuela, no tenías que hacer eso», susurró con la voz quebrada. «Claro que tenía que hacerlo», le respondí, acariciando su mejilla. «El trabajo de mi vida no era para construir paredes, sino para construir futuros. Y tu futuro, mijo, es el mejor legado que puedo dejar». En ese abrazo, sentí que mi vida había completado un círculo, encontrando su verdadero propósito. Empecé a frecuentar el centro comunitario de mi nueva colonia, un lugar lleno de mujeres de mi edad, cada una con su propia historia de luchas y resiliencias. Al principio solo escuchaba, pero poco a poco comencé a compartir mis propias experiencias. Descubrí con asombro que mi historia no era única. Muchas habían sacrificado sus vidas por sus familias, solo para ser olvidadas o menospreciadas en la vejez. Encontrar esa comunidad fue como encontrar un espejo que me devolvía una imagen de fortaleza y de sororidad. Hicimos un grupo de tejido, pero en realidad, más que tejer estambre, tejíamos lazos de amistad y de apoyo mutuo. Una de mis nuevas amigas, Carmen, al probar un día unas galletas que llevé, me animó a compartir mis conocimientos. «Lupe, tienes manos de ángel para la cocina. ¿Por qué no nos enseñas a preparar esas delicias de tu tierra?» La idea me aterró y me emocionó a partes iguales. Así nació mi pequeño taller de cocina oaxaqueña en el centro comunitario. 2 veces por semana, un grupo de mujeres se reunía a mi alrededor para aprender los secretos del mole, de los tamales, del chocolate atole. Volví a ser doña Lupe, la experta, la maestra. Mi conocimiento era valorado, mi sazón era celebrado. Encontré un propósito que no dependía de nadie más que de mí misma.
Las noticias sobre Ricardo y Sofía me llegaban de forma esporádica, a través de comentarios de algún pariente lejano que llamaba para chismear. Supe que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en una colonia obrera al otro lado de la ciudad. El coche de lujo había sido vendido. Las cenas en restaurantes caros eran cosa del pasado. Su vida, construida sobre el frágil andamio del estatus y el dinero, se había derrumbado estrepitosamente. La primera vez que lo oí, sentí una punzada de tristeza. Era la tristeza de una madre que ve a su hijo tropezar, aunque supiera que la caída era necesaria para su aprendizaje. No sentí alegría, ni una pizca de schadenfreude. En mis momentos de reflexión pensaba en ellos, no con rencor, sino con una especie de compasión distante. Habían apostado todo su valor como personas a las cosas materiales, y al perderlas, se habían quedado vacíos. Su soberbia no les había permitido construir relaciones genuinas ni cultivar una riqueza interior. Eran pobres en el sentido más profundo de la palabra. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en una cuenta bancaria o en una casa grande, sino en la paz del espíritu, en el amor de los seres queridos y en la dignidad de poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Me contaron que su círculo social se había esfumado. Los amigos que los rodeaban en sus días de gloria desaparecieron como por arte de magia. Nadie los llamaba, nadie los invitaba. Sofía, cuya identidad entera giraba en torno a su vida social y a las apariencias, estaba sumida en una profunda depresión. Su aislamiento fue una consecuencia directa de la superficialidad con la que habían vivido. Habían cultivado contactos, no amistades, y los contactos solo sirven mientras eres útil. Era otra dura lección que la vida se estaba encargando de enseñarles. La presión financiera y el resentimiento hicieron mella en su matrimonio. La misma pariente me contó que sus peleas eran constantes y amargas. Se culpaban mutuamente de su desgracia, incapaces de asumir su propia responsabilidad. Su relación, que siempre se basó en la ambición compartida y en la imagen que proyectaban, no pudo soportar el peso de la realidad. El amor, si es que alguna vez lo hubo, se había marchitado bajo las capas de materialismo y egoísmo. Estaban descubriendo que una casa se puede comprar, pero un hogar se debe construir con cimientos mucho más sólidos. La última noticia que supe fue la más devastadora para él. Ricardo perdió su trabajo. Aparentemente, la humillación y el estrés de su nueva situación afectaron gravemente su desempeño. Su confianza, que era su principal herramienta de trabajo, se hizo añicos. El gerente exitoso y arrogante ya no existía. Fue despedido. Ese fue el golpe final. Había sacrificado a su madre, sus raíces y su humanidad por un estatus que ahora se había evaporado por completo. Se había quedado sin nada, sin casa, sin coche, sin estatus, sin trabajo y, lo más triste de todo, sin familia. Al escuchar eso, cerré un ciclo dentro de mí. Dejé de pensar en él. Su camino, ese momento, a partir era solo suyo. Le había dado la vida, la educación y una lección final y brutal sobre el respeto. Ya no podía hacer más por él. Lo solté, no con odio, sino con la liberación de quien entiende que no puede cargar con las decisiones de los demás. Mi energía ya no le pertenecía. Ahora era toda para mí, para mi nieto, para mis amigas, para mi nueva vida. Le deseé, desde la distancia de mi paz, que algún día, desde el fondo del abismo, encontrara el camino de regreso a sí mismo. Mis tardes transcurren en la calma de mi balcón. Mateo viene a visitarme casi todos los días después de sus clases en la universidad. A veces estudiamos juntos, él con sus libros de derecho y yo con mis recetas. Otras veces, simplemente nos sentamos en silencio, mirando el atardecer, compartiendo un plato de fruta picada con chile y limón. Sus risas son la música de mi hogar. En sus ojos veo el reflejo de mi hija Elena y veo la promesa de un futuro bueno y decente. Al mirarlo, siento que estoy completa, que todas las piezas de mi vida, incluso las más dolorosas, han encajado para traerme a este momento de serenidad. He aprendido que un hogar no es un lugar físico,
No son 4 paredes ni un techo. Un hogar es cualquier lugar donde tu dignidad esté a salvo, donde tu corazón pueda descansar sin miedo a ser pisoteado. Mi pequeño apartamento de 2 habitaciones es más hogar de lo que fue esa enorme casa en Coyoacán durante los últimos 10 años. Aquí soy yo. Soy Guadalupe. Soy Lupe. No soy la madre de, ni la abuela de. Soy una mujer entera, dueña de mis silencios, de mis alegrías y de mis decisiones. Y esa propiedad es la única que realmente importa. Mi legado no será una escritura a mi nombre, ni un inmueble en un barrio cotizado. Mi verdadero legado es la lección de respeto que, espero, haya resonado de alguna manera. Es la educación de mi nieto, una inversión en un hombre de bien que, estoy segura, nunca olvidará el valor de sus raíces. Es la receta de mi mole, que ahora conocen otras mujeres y que quizás ellas enseñen a sus hijas. Mi legado es la prueba de que nunca es tarde para reclamar la propia vida, para enderezar la espalda y decir, basta. Es un legado de dignidad, y ese no se puede comprar ni vender. Me siento profundamente agradecida, no por el dolor que pasé, sino por la fuerza que descubrí que habitaba en mí gracias a él. La vida me dobló, pero no me rompió. Al contrario, me obligó a encontrar en mi interior un acero que no sabía que poseía. Ahora tengo todo lo que necesito. Tengo paz en mi corazón, el amor de mi nieto, la compañía de buenas amigas y, sobre todo, me tengo a mí misma. Soy libre. Y esa libertad, conquistada con el silencio, la memoria y un acto de valor, es el tesoro más grande que una mujer puede poseer. A veces, cuando riego los geranios en mi balcón, miro hacia el horizonte de esta ciudad inmensa y pienso en el extraño camino que me trajo hasta aquí. Fue la frase más cruel que he escuchado en mi vida, la que me abrió la puerta a la libertad. Fue en el momento de la más profunda humillación que encontré la fuerza que no sabía que tenía. La vida tiene una ironía muy particular. A veces nos empuja al abismo no para que caigamos, sino para que descubramos que tenemos alas. No me arrepiento de nada, ni siquiera del dolor, porque ese dolor fue el cincel que esculpió a la mujer que soy hoy. Una mujer que se conoce, se respeta y, sobre todo, se pertenece a sí misma. El pasado ya no es una carga, es simplemente el mapa que me muestra todo lo que he recorrido para llegar a casa, a este pequeño rincón de paz. He aprendido que la palabra familia es mucho más compleja de lo que pensamos. No se define únicamente por la sangre que compartimos. La sangre te hace pariente, pero es el respeto, la lealtad y el cuidado mutuo lo que te convierte en familia. A veces, la sangre puede convertirse en un veneno que te consume lentamente, mientras que un extraño puede ofrecerte el antídoto. Encontré más familia en las risas de mis amigas del centro comunitario y en la mirada leal de mi nieto, que en el hombre al que le di la vida. La familia es como un jardín. Hay que regarlo, cuidarlo y de vez en cuando hay que tener el valor de arrancar de raíz las malas hierbas, sin importar que alguna vez las hayamos plantado nosotros mismos con todo nuestro amor. La dignidad, ese tesoro invisible, es el verdadero patrimonio de un ser humano. No es algo que te puedan dar o quitar, es algo que tú decides no entregar. Durante muchos años permití que la mía fuera erosionada, poco a poco, por el ácido del desprecio y la indiferencia. Creí que mi valor como madre residía en mi capacidad de aguantar, de sacrificarme en silencio. Estaba equivocada. Mi mayor acto de amor propio, y la lección más importante, fue cuando decidí que mi paz valía más que la comodidad de mi hijo. El poder no estaba en la escritura de la casa, estaba en la decisión de usarla. El respeto propio es el único techo que nunca gotea, el único refugio que nos protege de las peores tormentas de la vida. Si mi historia puede servir de algo, es como un recordatorio para todos aquellos que se sienten invisibles en sus propias vidas. Es para las mujeres y hombres que dan todo por los demás hasta quedarse vacíos. Quiero decirles que la fuerza no siempre grita. A menudo susurra desde el fondo del alma.
esperando ser escuchada. El poder no siempre es evidente. A veces se esconde en un viejo papel, guardado en un ropero, en un conocimiento olvidado, en la simple decisión de decir «basta». Nunca, escúchenme bien, nunca es demasiado tarde para reclamar tu nombre, para enderezar la espalda y para exigir el respeto que mereces, empezando por el que te das a ti mismo cada mañana al mirarte en el espejo. Hoy, mi vida es un lienzo de pequeñas alegrías. No sé qué fue de Ricardo y Sofía, y he hecho las paces con esa ignorancia. Su historia ya no me pertenece. Mi historia es el sabor del café de olla por la mañana. Es la risa de Mateo contándome un chiste. Es el calor del sol en mi rostro mientras cuido mis plantas. Descubrí que la verdadera riqueza no hace ruido. He aprendido que la dignidad, en efecto, no tiene precio, y que el valor de una familia no se mide en la casa que comparten, sino en el respeto que se profesan a sus raíces, a su historia y a cada uno de sus miembros. Y yo, Guadalupe Montoya, al final de mi camino, puedo decir que soy una mujer inmensamente rica. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y cuéntenme desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Y si esta historia les ha tocado el corazón, ayuden a que llegue a más personas. Suscríbanse al canal y compartan este relato.